ceros, igual. Y se maneja el código binario. Déjenme ver, a ver, código binario, para que sea más fácil entenderlo. Entonces, todos los números son con ceros y unos, por lo que... Aquí, esto. Un 0 son puros ceros, un 1 se representa con un 1, el 2 es un 1, 0, sí, en el código binario nada más hay un 1 y un 0, no puedo poner un 2, no puedo poner nada más, sí que es prendido, apagado, voltaje, no hay voltaje. El 3, 1, 1, sí, el 4, 1, 0, 0, entonces así funciona. Antes por cuestiones de memoria y en cuestión también de lo que se necesitaba, sí, aquí pues nuestros vecinos ahí en Estados Unidos fueron los que tuvieron ese boom en la informática y pues ellos definieron, ¿no? Si hubieran sido los chinos, pues en qué lío se hubieran metido, ¿verdad? Porque ellos tienen demasiados símbolos, pero lo hubieran resuelto de otra manera, al igual que nosotros, por ejemplo, si hubiéramos incluido la ñ, entonces... Con los 128 caracteres, si se fijan, van del 0 al 127, por eso son 128. De hecho, el 128 en binario, déjenme lo busco aquí para que sea más fácil, 128 en binario. Que hay muchos, de hecho aquí estaba, pues. Miren, aquí lo voy a convertir para que lo puedan ver. 128. Sí, es un 127, sí, porque contando el 0 es un 128, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, perdón, ya la, ¿sí se conté bien? 127. 1, 2, 3, 4, sí, 7. Sí, este es que esto representa un bit. Sí. Entonces, miren, si se fijan, ay, perdón. Ustedes han usado, yo creo, hace mucho tiempo, bueno, no sé si les ha tocado, si son más jóvenes que yo. Antes se usaba mucho que el arroba no estaba en nuestros teclados comúnmente y usaban el alt 64 para poner el arroba. Bueno, esta es la razón, sí. El arroba es un 64, sí, para la computadora. La A es un 65, la B es un 66 y bueno, son todos estos caracteres. Y todo esto, ay, perdón. Lo podemos ver aquí en colaboratorio y de hecho para eso funciona esta función. Nos devuelve su valor en Unicode. Ahorita voy a explicar qué es Unicode. Por ejemplo, aquí voy a devolver sigue siendo el 65. Si yo devuelvo la arroba, ¿dónde está la arroba? Aquí está. ¿Sí? Y así todos los símbolos. De hecho, hasta el espacio, ¿sí? El espacio también tiene un símbolo, de hecho es el 32, miren, aquí debe estar, es el 32, este es el espacio, y por aquí debe estar el retorno de línea, el escape aquí está, y el enter, sí, también, de hecho lo pueden poner aquí, el enter, aquí es el 10, ay, espérame, ya volví a mover aquí no sé por qué está pasando esto conmigo, ahí está, el 10, aquí. Sí, que es una LF, ¿eh? Line, no me acuerdo qué significa, pero es ese. No más que con el tiempo, conforme fue creciendo todo esto, obviamente se quedaron cortos con los símbolos, ¿sí? Después está el ASCII extendido que consta de 256, ¿sí? Se fijan, 2 bits, ¿sí? Entonces, también lo pueden buscar, ASCII extended. 256, perdón. Y de hecho por eso la memoria va en múltiplos de 8 en 8. Antes que eran más comunes las memorias, ¿cómo se llaman? Las memorias USB, se fijan, 64 megas, 256, o el disco duro 512 igual la RAM. No, tiene 512. Ahorita ya decimos 1 giga, realmente son 1024, ¿sí? Y bueno, 1 gigabyte son 1024 megabytes. Ya si se quieren meter más en el tema, busquen la diferencia entre gigabit y gigabyte. Es diferente, pero no voy a entrar ahí en esa cuestión. Ese es otro boleto. El extendido, miren, aquí de hecho viene el valor hasta en binario, octal, ¿sí? Y hexadecimal, ¿sí? Son otras maneras de representar los números. Pero
No sé dónde están las tablas, pero a lo que quiero llegar, miren, acá vienen los caracteres, sí, el 223, 215, sí, ya incluyeron, si se fijan ya los dos puntitos que usan en la O algunos lenguajes, aquí está el acento inverso, la ñ es el 164, vamos a ver si sigue siendo 164, a ver, esto es la ñ, 241, entonces ese orden no es, ¿sí? Ok, ese es el ASCII extendido. De todos modos, 256 caracteres, sí, para los caracteres que existen en el mundo son muy pocos. Entonces, por eso entra Unicode y por eso es que algunos de estos pueden no coincidir. Los primeros sí estoy seguro porque sí, Unicode respetó el orden, sí, de ASCII. Ustedes se pueden meter aquí a Unicode y tiene una cantidad, sí, de hecho, si se fijan, aquí están los emojis, sí. Los emojis también pertenecen, sí, a Unicode y pues bueno, está hecho para soportar millones y millones y millones de símbolos. Entonces, cada uno tiene una representación numérica. Y de hecho, bueno, hay varios tipos de Unicode, ¿no? El más común que usamos es el UTF-8, que eficientiza así la memoria, porque no todos los caracteres necesitan la cantidad de memoria para ser almacenados. La letra A con un byte, sí, con un byte es suficiente. Hay algunos de estos caracteres que necesitan 4 bytes para almacenarse, de lo complejos que son. Entonces, aquí los pueden buscar. O sea, aquí viene la información y incluso, pues de hecho, nunca he puesto un emoji aquí. No sé si lo soporta. Sí, es Unicode. Ahí está. Nunca lo había hecho, pero Python, pues bueno, son parte de sus bondades, sí, que es un lenguaje muy actualizado y soporta muchas cosas. Entonces, ese es el número, sí, que representa este, este, este emoji. Y pues también pueden hacer la operación inversa, se hace con ese HR de char. Entonces, ustedes pueden poner ese HR y pueden poner el número que ustedes quieran. Quieren saber el 1258. Pum. Ahí, perdón. Ahí sí puse un string, perdón. Y aquí sí es un número. Ese símbolo representa ese, sí. Aquí pueden jugar, pueden sacar. Sí, o sea, ya voy en el 26,000. La verdad no sé cuántos símbolos tenga ahí. Ya entre, no sé qué símbolo represente ese, sí. Pero bueno, y lo pueden probar, sí, aquí debe venir la lista completa y ahí debe de coincidir, sí, porque es el mismo estándar que está siguiendo Python y que es Unicode, sí, ese es el estándar. De hecho, por eso, si algunos de ustedes tienen un nombre con acento, ahí voy a darlo, dame chance. Por eso batallan, se registran y luego, a mí me pasa mucho, de hecho, tengo el hábito de nunca poner el acento en Andrés cuando me voy a registrar una página porque me meto en broncas y más cuando son del banco y algo porque me sale. De hecho, miren, aquí tengo el ejemplo. Aquí tengo el recibo de Telmex. Si cometí ese error, no sé si lo vayan a. Ay, espérenme, déjenme desactivo porque no lo van a ver, se los va a quitar. Esto es lo que pasa, sí, cuando nuestra aplicación no soporta. Mira, no sé si lo alcancen a ver y no sé si lo vean en espejo, pero en vez de Andrés, dice Ander y luego mete un espacio. Sí, eso es porque el sistema no lo soporta. Entonces, pues bueno, si sus nombres no tienen acento, no, yo sé que no batallan con eso, pero pues bueno, son de las cuestiones ahí. Ahora sí, Edgardo, adelante. Profe, entonces Unicode, bueno, el VTF8 es una actualización del ASCII 2 y del AX del primero. Ah, es otro estándar. No le llamaría actualización porque no son de los mismos. De hecho, mira, aquí tengo una tabla, ¿sí? Han existido muchos estándares, ¿sí? Unicode no es el único. Es ahorita el UTF-8, ahorita es el más utilizado. Eh, Aquí está el latino, el chino, ¿sí? O sea, en aquel entonces en donde el internet también no era tan, pues como ahora, ¿no? Que ahorita ya todo es universal. Ahorita Unicode lo que ha buscado es unificar, sí, todos estos
estándares, sí. Realmente ASCII pues, fue desarrollado en Estados Unidos y Unicode no sé si sea gringo, la verdad no sé, no he investigado, pero trae pues ese objetivo. Y si se fijan aquí, pues es una tabla más o menos de cómo él está bastante desactualizada, ¿verdad? Pero de cómo se ha ido dejando en desuso, sí, todos los demás y cómo Unicode ha ido para arriba. Obviamente hay lenguajes, sí, pues que no soportan Unicode por lo viejo que son. Por ejemplo, C, pues funciona en ASCII, ¿sí me explico? Entonces no le van a poder meter un emoji, salvo que ya existan librerías, que la verdad no desconozco de C, sí, no, pero hasta donde yo he usado no he podido meter un emoji o alguno de esos símbolos así. Entonces, y muchas aplicaciones antiguas, pues de igual manera, igual, si las páginas no dan, de hecho, si van a desarrollar, cuiden eso, sí, den soporte a esos caracteres, salvo que no los quieran soportar, ¿verdad? Pero, les digo, por eso se dan muchos de esos problemas. Y cuando me refiero a UTF-8, sí, les digo, es nada más el método en cómo empaqueta los datos. Está el UTF-32 y el UTF-16, si no me equivoco. Los tres son Unicode, pero la diferencia es cómo almacena los datos, ¿sí? Y UTF-8 es inteligente, le voy a llamar así, en función de, ¿sabe qué letra es? ¿Te guardo un byte o guardo los 4 bytes? El UTF-32, por ejemplo, siempre guarda los 4 bytes, aunque nada más uses uno, dos, ¿sí? O los cuatro. Respondí tu pregunta, Edgar. Sí, profe, de hecho ahorita acabo de aprender lo que es el LAS, el ASCII 2 y el Unicode como tal, porque siempre lo hemos visto, por ejemplo, cuando tomamos bases de datos, en las bases de datos nos decían siempre usen el UTF-8, pero yo me quedaba así con la duda de qué es como tal el UTF-8. Y ahorita sí, como ya le capté. Muchas Ah, gracias. ok, qué bueno, sí, de nada. Adelante, Gerson. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí. De hecho, para hacer con emojis, lo más similar que he hecho es cuando parseas de Font Awesome, que se supone que es una librería de iconos. Ok. Una vez lo intenté cuando estaba haciendo un setup de DWM y sí te permite poner iconos, símbolos, etcétera. Pero tienes que mandar a llamar a esa librería, tiene que estar cargada. Ok, ok. Muchas Pero sí gracias. se pueden ser. Sí, no sabía eso. La verdad que es bueno saber, pero como bien, pues no es tan nativo, sí, en el lenguaje. Era lo que sí, sí, pues dudaba porque sé mucho de lo que han buscado en C, es que el código de ahorita siga siendo compatible con lo de hace muchísimos años, ¿no? Pues es Sí. un lenguaje muy poderoso, pero bueno, es bueno saber eso. Muchas gracias. Sí. Ok. Volvemos aquí. En parte, ¿por qué es que estamos viendo esto? Hay dos funciones, ¿sí? Que se llaman min, max, que obviamente hacen, ¿sí? Lo que sus nombres puede uno inferir. Porque más adelante vamos a ver comparadores y, por ejemplo, si yo pongo min y pongo un string que diga abecedario, me va a salir que la A es mínimo, en la mínima. Espérame, déjenme meter un 1 aquí, para que se ponga aquí más interesante. Sí, entonces, cuando ustedes hagan esto y comparen cadenas de caracteres, más adelante vamos a comparar eso, si hacen esto, tienen que tener en cuenta, sí, el orden numérico. La computadora les va a dar el peso, sí, en base al número que representan. Entonces nosotros nos podemos ir a la tabla y nosotros podemos ver, mira, el 1 está primero que la A minúscula. De hecho, la A mayúscula es menor que la A mayúscula, ¿sí? Por el número que representan. Incluso, pues yo creo el carácter más grande que hemos visto ha sido la carita, ¿sí? 128.522. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y pues incluso si en algún programa llegan a necesitar, pues pueden también hacer operaciones con los números, la representación numérica de cada carácter. Ord menos, ord, ahí, B. Sí, es un -1, obviamente porque la B es un 66 y la E es un 65. 65 menos 66 nos da -1. Entonces,
Es eso de las cadenas de caracteres. Y bien, vamos a pasar al siguiente tipo de dato, que son los booleanos. Esos son bien rápidos. Verdadero y falso. Tan tan. Sí. Déjenme los pongo aquí. Esto es verdadero. Ojo, la mayúscula. ¿Sí? No es lo mismo poner true ni verdadero. ¿Sí? Necesitan ponerlo con mayúsculas. Y falso. ¿Sí? Son los dos tipos booleanos. Y nos van a servir pues mucho para lo que viene siendo los condicionales y mucho para la lógica de programación. Sí, ahí está el tipo, estoy imprimiendo el tipo, clase booleano. Pueden convertir y de hecho pueden presentar algunas cosas interesantes, sí. Por ejemplo, pueden tratar de convertir false, sí, y se convierte, sí, a string tal cual la palabra, sí. Pero, por ejemplo, si quieren convertir a booleano, sí, lo inverso, voy a convertir esto. ¿Alguien me puede explicar por qué pasa esto? ¿O alguien tiene idea? Sí, Porque es como si le preguntaras si false es del tipo booleano y te dice que te está diciendo que sí es verdadera, igual que cuando pones allá cualquiera de los dos que pongas, te lo va a identificar como un tipo booleano, ¿no? Es lo que te está diciendo que te está validando que sí es booleano. ok, esa es una opción. Ahorita voy a decir la respuesta. Juan, adelante. Te escucho como cortado, no sé si soy yo no sé si tienes muy lejos el micrófono. A ver, ahí se me escucha. Sí, ándale, ahí. Porque básicamente a la hora de que le estemos pasando en el momento cualquier valor que no es específicamente falso, todo lo demás, absolutamente todo lo demás, lo toma como verdadero. No te escuché una parte, Juan. ¿Me lo puedes repetir, porfa? Sí. Sí, no hay problema, no hay problema. Es que no sé, como que se anda medio. Que la función, a la hora de que le pasamos como argumento cualquier cosa que no sea explícitamente un valor falso, o sea, aquí no sé si es cero o la palabra false, cualquier otra cosa que no sea eso, todo lo va a tomar como verdadero, ya sea un carácter, un número, un string. Ok. Ahí les doy la respuesta, ¿sí? La cuestión, sí, es que lo que está aquí comparando Bull, ¿sí? Es si hay, ¿sí? Algún carácter en la cadena, ¿sí? Por eso false es true, true es true, un cero es true. La única condición en donde les va a dar Bull falso es cuando les den una cadena de caracteres vacía. Si yo le pongo un espacio, les va a dar true, porque hay un carácter. Eso es lo que está evaluando. Le están preguntando, ¿hay algún carácter en la cadena? Y les va a decir sí o no. Sí, básicamente eso es lo que está haciendo. Entonces, la única condición en donde convertamos, o sea, un string a booleano y nos dé falso es una cadena de caracteres vacía, que es así, sí, nada más las dos comillas. Ok. Ok, otra conversión, por ejemplo, tenemos pues los enteros. Aquí sí hay aquí sí hay esa similitud, ¿no? O sea, el true es un 1, el false es un 0, ¿sí? Sí se los entiende así. Y podemos hacer lo inverso, nomás que aquí funciona parecido a los strings. Si yo pongo un 50, es verdadero. La única condición en donde me va a dar un false es en el 0. Incluso yo puedo poner un número muy negativo y es verdadero, ¿sí? O sea, realmente hay un valor, es lo que está preguntando. ¿Hay un valor? No importa si es negativo o si es positivo, la única condición es cuando no hay un valor es el 0.
¿sí? Igual con los 0.0, sí, igual con los flotantes. 5.6 y hay un valor, es lo único que estamos evaluando, y también lo inverso con los flotantes. Flotantes 5.6, ay, perdón, no, true, aquí está, sí, float, false. Ok, hasta ahorita son todas las conversiones de todos los tipos de datos que hemos manejado. Ahora vamos a entrar con el tema de las variables, ¿sí? Y las literales. Literales. Hasta ahorita, a pesar de que ya he metido algunas variables, sí, hemos visto puras literales. Por literales se entiende, sí, y aquí les voy a dejar una definición corta, sí, si se nos olvida. Es un valor constante, no cambia, sí, es lo que es, o sea, literal es eso, sí. Ejemplo de una literal, el 5, sí, el 5 representa el 5 y es un 5. Una A, sí, una cadena de caracteres que es una A, eso representa la cadena de caracteres A. El valor de true es una literal y el valor de false también lo es. Entonces, todos los números, todos los flotantes, sí, todo eso son literales. Ahora, variables. El otro día les decía que las variables es como una cajita. Aquí debe estar, aquí. Una cajita, sí. Que adentro va a guardar un valor. Ese valor es una literal. Bueno, en la mayoría de los casos, sí pueden almacenar otras cosas, pero, por ejemplo, ¿cómo se define? Variable. Ustedes ponen aquí aquí sí es sin comillas, sin nada, ¿sí? Ese es el nombre de la variable, y luego le ponen un igual. Este operador es el operador de asignación, ¿sí? Asignación. Entonces aquí ustedes le pueden decir, ¿sabes qué? Pon un 5 en esa variable. Órale, miren, aquí ya no imprime. Sí, ahorita voy a decirles por qué aquí no imprime. Tienen que poner variable, ¿sí? Y aquí ya imprime el valor. Esta cajita guarda el valor de 5. Ahora ustedes pueden cambiar, ¿sí? Lo que cambia. La ventaja bueno, ventaja, desventaja, véanlo como quieran, de Python es que es un lenguaje dinámico, ¿sí? ¿A qué me refiero con dinámico? Es que no se casa con el tipo de datos. En otros lenguajes, como en C, yo tengo que decirle, variable, esto va a ser un entero. Esto no es sintaxis de Python, esto es JavaScript. Bueno, de hecho es TypeScript. Esto va a ser un entero, y si yo intento poner una cadena, me marcaría un error. En Python no pasa nada, ¿sí? Yo puedo cambiar, sí, de tipo de dato la cajita y no pasa nada. O sea, las cajitas de Python son adaptables por verlas así. En otro tipo de lenguajes, les digo, como C, uno compra la caja del entero, imagínense, es la caja de manzanas y se usa para manzanas nada más. Si yo le quiero meter una pera, no puedo. Entonces, a eso se refiere con dinámico. Entonces son características, ¿no? de los lenguajes. Sí, ya habíamos visto que hay interpretados, compilados, bueno, también están los estáticos y los dinámicos. Entonces, esta es la ventaja, sí, de este lenguaje, sí, que se puede convertir en una desventaja. Les digo, tiene pros y contras, pero así funciona Python. Cosas importantes por ejemplo, aquí ya podemos hacer cosas más interesantes. Ya puedo definir la variable var, va a ser igual a 80, y yo puedo imprimir var. Sí, ¿qué le estoy diciendo? ¿Sabes qué? Imprímeme lo que tienes guardado ahí en esa cajita que se llama var. Vean el nombre de la variable como si fuera la etiqueta que ustedes le ponen a la cajita. También pueden poner var 1, esto va a ser igual a hola. Var 2 va a ser igual a mundo. Y van a poner var 1 más var 2, una concatenación. Hola mundo, ahí me faltó el espacio, bueno, ya lo pueden poner aquí. Hola mundo, ¿sí? Entonces, de eso se trata, ¿sí? Las variables, para que sea más sencillo. Ahí voy, David. Guardar, ¿sí? Las cosas y poderlas reusar, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer aquí y luego pueden decir, mira, quiero usar el hola otra vez, var 1 más, y luego ¿se fijan? La idea es poder reutilizar ese valor. Sí, David, adelante.
Buenas tardes, nomás para preguntar si en el caso de las variables, al momento de declararlas, entonces solamente podemos poner el nombre y ya queda la variable declarada, o hay que inicializarla de alguna manera para, no sé, o sea, como usted dijo que eran dinámicas, para ajustar a lo mejor que sea, para decir a lo mejor que cierta variable solamente va a ser de string o cierta variable va a ser solamente de números o así. No sé si me expliqué con la pregunta. Déjame ver si, según yo sí, sí te explicaste, déjame ver si respondo tu pregunta. Así se definen tal cual. No hay en otros lenguajes le tienes que poner, por ejemplo, let var 1 y luego a veces el entero o int var. Aquí no, ¿sí? Simplemente el nombre de la variable, ¿sí? Como quieras le puedes poner, esta es una variable. Ahorita voy a hablar de las reglas de ortografía, de sintaxis de las variables, pero esta es una variable, es igual a 8, ¿sí? Y aquí ya puedes tú imprimir el valor y tan tan. No hay ninguna otra regla así. Perdón, sí, creo, a lo que me refería es que, por ejemplo, al momento de declarar la variable, si es necesario igualarlo a algo, o sea, inicializarlo. O Sí. lo podemos dejar solamente con el puro nombre de la variable y ya la podemos utilizar posteriormente. No te va a dejar. Sí, Ah, aquí me deja porque ya está almacenada en la memoria del colaboratory, pero por ejemplo, ok. aquí yo defino una variable nueva y me dice que no está definida, entonces sí, no. Ok. En dado caso, por ejemplo, bueno, Muchas gracias, profe. sí, de nada, probablemente ya sea a dónde vas. Sí puedes hacerlo. Puedes definir, por ejemplo, una string vacía, así. ¿Sí me explico? Esa es una string vacía, o si quieres definir un entero, lo puedes inicializar así, o con las funciones que hemos visto, por ejemplo, float, hola, igual a int. Sí, así lo puedes hacer. Perdón. Ok, perfecto. Sí, es a lo que me refería, si se tenía que hacer de una manera u otra, pero sí ya quedó resuelto la duda. Gracias. Ok, sí, de nada. Y de hecho, hacer STR y la string vacía es lo mismo, ¿sí? Entonces, así las pueden inicializar sin ningún valor aparente, ¿sí? Porque, por ejemplo, el entero les va a poner un 0, el string va, de hecho, aquí lo pueden poner, mira, print, hola. No, al parecer sí se los deja vacío, fíjense. Ok, no, sí se los deja vacío, pero esto debe de ser un tipo de dato entero a fuerzas. Pues es que aquí, sí, ya sé por qué no me imprimieron nada. No, sí se los debe imprimir, miren. Sí, es que aquí, déjenme para que no se confundan, porque aquí hasta yo ya me confundí. Vale, 1. Ahí está el 0. Sí, es a lo que me refería. Es lo mismo hacer el int que hacer esto. Ahorita no imprimió nada porque me generó un string, es una string vacía, y una string vacía pues no genera nada ahí, que es esta. Este es lo mismo que esta, y hacer el 0.0, hola 1, hola 1, hola 2, hola 2. Ok. Sí, Gil, adelante. Me surge la duda ahorita que estás poniendo eso de que print y luego le pones la variable y te arroja el valor que está ahí en esa variable, o que nada más escribas variable y te arroja ese valor. ¿Hay alguna diferencia o se puede indistintamente llamar la variable de las dos formas? O sea, ¿te refieres a cuando hago, por ejemplo, esto o cuando nada más pongo la variable? Exacto. Ok. ¿Es indistinto o qué? No, la cuestión es que esta segunda vez que se imprime, ¿sí? Es cuestión de colaboratory, ¿sí? Si tú lo haces, por ejemplo, en Visual Code, que es el programita que yo utilizo para programar, tú pones así var y no te va a imprimir absolutamente nada, ¿sí? De hecho, si te fijas, yo aquí pongo, por ejemplo, aquí voy a poner otro número, perdón, 45. Miren, déjenme, y aquí al final voy a poner otra vez el 45. Colaboratory nada más te devuelve, y de hecho puedes desactivar esta función, el resultado de la última expresión que pongas. Y pues bueno, me voy a adelantar un poco, que realmente es un poquito, yéndome a qué es una expresión. Eso se los quedé debiendo la clase pasada. También les voy a poner aquí
la diferencia entre una expresión y una sentencia. Una expresión es aquella situación en donde se resuelve en algún valor, sí, aquí la definición lo dice, es una combinación de valores, variables y operadores y producen al menos un valor. Una expresión te genera un valor, siempre. Y la expresión más sencilla es una literal. ¿A qué voy con esto? Ejemplos de expresiones, 45 más 60, ¿sí? Esto es una expresión. ¿En qué se va a convertir? En una expresión, sí, que finalmente es una literal, que es un 105. Cuando ya yo hago una asignación, por ejemplo, var es igual a 60, si te fijas, no me va a devolver nada, porque esto no es una expresión, esto es una sentencia. Aquí voy a poner sentencia. Y esto es una expresión. Sí, expresión. Ahora, insisto, esto es de Collaboratory, también funciona si usan Jupyter, también funciona en Jupyter, esta función de imprimir el resultado de la última expresión. Nos es muy útil para no poner el print a veces, pero realmente la manera correcta para imprimir valores en pantalla es con el print. Ahora, déjenme no. Profe, perdón por interrumpir. De Sí, no. hecho, con el Python Shell te permite hacer eso, no depende si es de Jupyter o de Collaborati. Es una librería, ¿qué dijiste, el Python qué? No, de hecho, en la parte interactiva del Python, en el Python Shell, te permite hacer eso. Ah, ok. Sí, en la consola de Python. Ujú. Ok. Sí, sí, eso también lo hace, lo devuelve el valor de la expresión, pero si lo haces en texto plano, les digo, en Visual Code, no recuerdo los otros, hay quien usa, ¿qué tengo aquí? Aparte de Visual Code, a ver, ¿qué tengo? Sublime. Ándale, Sublime también, ahí, o sea, si corren el programa, no les va a devolver, sí, el valor, salvo que usen el print. ¿Sí? Respondí tu pregunta, Gil. Sí, gracias. Ok, sí, de nada. Adelante, Gerson. No, olvidé bajar la mano. Ah, ok. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, ok, seguimos. Reglas, sí, con respecto a nuestras variables, sí, porque pues bueno, hay ciertas restricciones, ¿no? Como en todo. Las variables pueden usar cualquier, sí, letra que sea minúscula y mayúscula. La que quieran, ¿sí? Esto va a ser igual a 8 y esto va a ser igual a 9. Si se fijan, no hay ningún error de sintaxis. Pueden utilizar, como les decía el otro día, incluso le pueden poner ñes, ¿sí? Pueden poner ñes y va a ser válido. Aquí tengo algunos caracteres extraños que no sé cómo ponerlos en mi teclado, pero fíjense, aquí está el acento, este símbolo raro de la U, esto está, ya ni me acuerdo qué es esto, pero está en alemán, esto no me acuerdo en qué idioma está. Y si se fijan, Python no tiene ningún problema, ¿sí? Y esto es parte de la compatibilidad que tiene con Unicode. Entonces, no se apuren por esto. A veces como que le da a uno como que cosa, hijo, mejor no uso la ñ o mejor no uso el acento, pero Python sí se los permite. Restricciones. Bueno, también pueden poner números, ¿sí? Mientras, ¿sí? Siempre y cuando no inicien números. Si ponen 1 bar, ¿sí? Error de sintaxis, no se puede. Tampoco pueden, variable, poner espacios 1, ¿sí? Igual a 9. No, error de sintaxis, tiene que estar aquí unido. Normalmente, sí, lo unimos con un guión bajo. Eso sí funciona. No pueden utilizar caracteres, o sea, símbolos, como por ejemplo el asterisco, no pueden usar el de comentar, porque para eso es, el arroba tampoco lo pueden poner, el porcentaje, sí. Esos símbolos no, o sea, por ejemplo, si yo pongo bar aquí igual a 8, sí, me va a marcar un error. Si yo intento bar paréntesis, también, o sea, no. Bueno, aunque aquí no ejecutó un error, va a ser un error de otro tipo, sí, pero no puedo hacer eso. Ahora,
nombres que no pueden llevar nuestras variables. Hay ciertos nombres que se les llaman palabras reservadas. ¿Por qué son palabras reservadas? Porque ya se usan para otra cosa, ya tienen un significado dentro del lenguaje de programación. Ejemplo, falso, ¿sí? Aquí tengo, de hecho era la primera. Sí, aquí son ejemplos, sí. No hemos visto todas, vamos a ver la gran mayoría de estas palabras, sí. Ahorita nada más hemos visto verdadero y falso. Pero bueno, las vamos a ir viendo, sí. Todas estas tienen un significado dentro del lenguaje de programación. Entonces aquí les dejo una lista de todas ellas. De hecho cambia de color. Si ustedes, por ejemplo, ponen un if igual a 5, ¿sí? Pues el if se utiliza para los condicionales, no lo pueden utilizar. True también, true igual a 5 también no se puede. Sin embargo, pueden poner true con minúsculas. O sea, esta es la ventaja. Python es un lenguaje que es sensible a las mayúsculas o minúsculas. Hay lenguajes que no lo son. Entonces tienen esa ventaja. Ok. Ahora, una última cosa con respecto a las variables son las buenas prácticas. Existe un estándar, sí, dentro de Python que se les consideran buenas prácticas, y si al menos quieren que su código se vea como que lo hizo alguien que sabe programar en Python, sigan estas prácticas. Una es el snake case. Snake case, así se le llama. Aquí tengo una para ¿Qué es este? Hay diferentes estándares, sí, dependiendo del lenguaje de programación en el que hayan, del que vengan, o si no es ninguno, pues bueno, están aprendiendo esto. Sí, Python, por su obvia relación con las víboras, sí, utiliza snake case, que es siempre poner puras minúsculas y utilizar guiones bajos, sí, para unir las palabras y que no se haga tan confuso, sí, o si vamos a usar varias palabras. Hay otros como el camel case. Rust usa camel case, JavaScript usa camel case, creo que Java también. Si se fijan, la diferencia es que empieza con minúsculas, cuando va a cambiar de palabra, pone una mayúscula. Está también el upper camel o el Pascal case, que si se fijan siempre empieza con mayúsculas. Bueno, sí, o sea, empieza con mayúsculas y luego ya minúsculas. Se utiliza para... también en JavaScript, cuando nombres de clases, creo, algo así. El kebab case, no recuerdo qué lenguaje utiliza este estándar. Si se fijan, ponen un guión. De hecho, el único que no podemos hacer en Python es porque Python no le soporta, si quieren hacer, perdón, aquí, snake case igual a no. Si quieren hacer kebab, perdón. Kebab case igual a 7. Sí, el guión no se los va a soportar. Entonces, el otro que se usa es el Screaming Snake Case. Ya ven que en el mundo digital, si uno escribe en mayúsculas, ¿por qué me gritas? Bueno, entonces así se llama. Entonces, este es el Screaming Snake Case. ¿Para qué se usa? Para las constantes. Si ustedes saben que, o sea, bueno, aquí, bueno, suponiendo ese es el scream, van a poner una variable que tiene ahí el valor de la gravedad. Pues bueno, es una constante. Ahora, no porque ustedes pongan sí en mayúsculas, Python va a proteger la variable y va a decir, no, eso es una constante, no la puedes cambiar. No, sí, es otra cosa del lenguaje. Python no tiene ninguna protección de ese tipo. Aquí le puedo sumar snake case, va a ser igual a... De hecho, aquí voy a hacer una suma. Bueno, aquí más fácil, a 5, sí. Y aquí lo voy a imprimir. Sí, ya es 5. Entonces, no hay ninguna protección. Son estándares, sí, y Python es mucho de estándares. Realmente, de hecho, para los que sepan un poquito más del lenguaje, aquí no hay variables privadas ni nada de eso. Hay estándares, pero Python no los va a proteger de que puedan hacer cosas indebidas, por decirlo así. Sí, igual aquí, se supone que es una constante, yo no voy a cambiar su valor, aquí lo estoy cambiando. Entonces, si ustedes ven un programa
y ven algo, una variable declarada en mayúsculas, no deben de cambiar ese valor. Y si lo hizo, cambien la minúscula así al snake case normal, porque entonces no es una constante. Y última práctica, sí, siempre pongan, sí, el nombre de sus variables, que sean lo más descriptivas posibles. Yo sé que ya sabemos poner comentarios, sí, pero si ustedes ponen, no sé, aquí voy a poner nombre, sí, es muchísimo más sencillo hacer esto. Ahí. Andrés, y lo apellido, ahí, materno. Y aquí ya pongo, ok, apellido paterno, ¿sí? Entonces, esto es muchísimo más fácil, aunque es un poco, puede ser un poco más largo, que si ustedes empiezan, pues la X es Andrés, ahí cambié de teclado, ¿ok? Espérame, ahí está. Sí, Andrés, o bueno, déjenme, para que sea más rápido. Si pongo X y luego aquí le pongo, no sé, la Y, voy a suponer que soy una persona ordenada y voy así. Y luego tienen 3000 líneas de código o 100 líneas de código, no me voy a ir tan lejos. Unas 20 variables y, ay, híjole, ¿cuál era la variable de...? Sí me explico, ayúdense a ustedes mismos. Y ustedes dicen, es que sí me acuerdo. Dejen de programar una semana en ese código y se les va a olvidar, se van a acordar de ustedes mismos. Ayúdense a su yo del futuro. Y ustedes dicen, no, pues es que mejor pongo aquí variable del nombre. O acá, variable del apellido materno. Entonces, van a estar agregando líneas de código que realmente son innecesarias. O sea, los comentarios son buenos y es bueno tener su código explicado, pero también abusar de eso, que es aquí, pues no es una buena práctica. Entonces, traten de usar, sí, sus variables descriptivas. Ahora, otra manera en que lo pueden hacer, no se metan en, voy a poner nombre y más en el español que, a veces es más fácil cuando también saben inglés, poner las variables en inglés porque normalmente el lenguaje del inglés es más corto, pero bueno, pueden poner, por ejemplo, nom o pueden poner, no sé, Apple Mat o pueden poner doble L, no sé, como ustedes gusten. Entonces, bueno, esto ya es muchísimo más fácil de inferir, ¿no? En qué hacer. O no sé, a veces lo que hago yo es en nombre, pongo las puras consonantes. Si son consonantes, sí, N, B, R. Son algunas ahí técnicas, ¿no? Pero procuren, sí, yo aquí uso mucho var 1, var 2, pues bueno, son ejemplos a veces muy sencillos, ¿no? Pero procuren, sí, que su variable describa lo que está conteniendo ahí. Por ejemplo, la manera de guardar, pues la gravedad de la Tierra, pues es poner así, gravedad Tierra. ¿Sí? Sí, adelante, Gerson. También va a depender del coding estándar de la empresa donde van a estar trabajando. Si van a usar Camel, Kebab, etcétera. Y las variables van a ser muy descriptivas ahí. Por ejemplo, get week car number, por ejemplo. Así va a ser el nombre de una variable. Yo Así estoy es. trabajando en código y sí, los nombres son larguísimos en ocasiones. Así es, sí. O sea, realmente este es un estándar genérico de los Pythonistas, como se les dice, Ujú. pero sí van a llegar a una empresa y les van a decir, ¿saben qué? Así es y así es. Sí, Muchas gracias, Gerson. sí. Juan, adelante. Hola, disculpe. ¿Existe entonces manera de declarar una constante? ¿O no es necesario? ¿Cómo, perdón? ¿Existe entonces manera de declarar una constante? La manera de declararla es con mayúsculas. Así nada más. No sé si es que de repente escucho mucho ruido, no te escucho bien. Manera entonces de declarar una constante. Si te refieres, o sea, esta es la manera de declarar una constante. Si te refieres a una manera en la que no puedas modificar el dato, no. ¿Sí? Sí, respondí, Juan.
Sí, sí, muchas gracias. De nada. Edgardo, adelante. Le iba a hacer una pregunta fuera del curso, pero mejor lo dejamos al final. Ok, perfecto. Muy bien, gracias, Edgardo. Bueno, hasta aquí cuestiones de variables, literales, sentencias, expresiones. Vamos a ir a entrar ya con el operador in. Aquí vamos a ponerlo. Bueno, aquí como cuestión de colaboratory. Colaboratory tiene manera de que ustedes, esto es Python, si ustedes lo pueden cambiar, sí, a texto. Déjenme, sí, de hecho ahí les sale la opción, miren, aquí, código, texto. El lenguaje, sí, porque también es un lenguaje, que utiliza esta celda de texto se llama Markdown. Es esta. Sí, aquí pueden seguir la guía y les voy a pasar el link si la quieren, si lo quieren tener. Eso es nada más si quieren alguna vez ordenar ahí bonito el código y lo que ustedes quieran. Sí, aquí viene sintaxis básica, entonces fíjense, si ustedes ponen un asterisco, lo pone más grande, si ustedes ponen dos asteriscos más chico, y bueno, eso nada más es por si alguna vez me ven que hago esto, y pues bueno, está padre porque aquí lo pueden, por ejemplo, aquí voy a código, se fijan aquí, lo guardo, ¿sí? Entonces, operador in. Muy bien. El operador in sirve básicamente para saber si, por ejemplo, yo tengo la string Islandia. Entonces, ustedes le quieren preguntar si el string in o is está dentro de Islandia. Y les devuelve, sí, un operador de sí, un valor booleano, sí, verdadero. Entonces, bueno, hay una AR ahí, falso. ¿Sí? Entonces, les puede ayudar para comprobar, sí, o se utiliza mucho para comprobar si está ahí dentro una sección de una cadena de caracteres al otro. Ok, eso es sobre el operador in. Ahora vamos a ver operadores relacionales. Operadores relacionales. Que básicamente el primero de ellos es el de igualdad. ¿Qué voy con esto? Por ejemplo, 1 es igual. ¿Dónde está el igual? Acá. Ay, perdón. A 6. Falso. Fíjense, van dos iguales aquí. ¿Sí? Este es un operador de comparación. A diferencia del de asignación, que lo vimos hace rato, que es el de var igual a 6, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es el de asignación. Aquí lo voy a poner. Operador de asignación. Y este es el operador de comparación. ¿Sí? Aquí no hay con tres iguales como en JavaScript y como en otros lenguajes. No, nada más es ese. ¿Sí? Si ustedes ponen, por ejemplo, 1 igual a 1, si es 1, aquí ustedes pueden comparar 1 es igual, por ejemplo, no es igual, ¿sí me explico? Es un string y es un entero, entonces no es lo mismo. Puedo comparar si una A es igual que una B. Ahí me equivoqué, esto no es ningún tipo de dato, ahí está, es falso. Y su lado inverso, sí, es el de desigualdad. Es ese, ¿cómo se declara? Pues bueno, yo puedo decir A es desigual a B, ¿sí? Ahora también yo puedo decir A es desigual a A espacio, ¿sí? Son diferentes. Se fijan aquí, este espacio hace la diferencia. Acuérdense que los espacios sí hacen la diferencia aquí. Ahora, están los de mayor que, menor que, mayor que igual, menor que o igual. Los que veíamos ahí en la primaria, ¿no? Del cocodrilito. Bueno, así me los enseñaron a mí cuando estaba chico. 9 es menor que 8, ¿sí? Para los que se les complique cuál es el menor que y cuál es el mayor que, siempre lean lo de izquierda a derecha, ¿sí?
9, aquí está lo chiquito, entonces es menor que 8. Entonces, por ejemplo, eso es falso. 8 es mayor que 2. Y aquí es donde ya ustedes pueden comparar si A es menor que 1. Ay, caray, espérame. Es que tienen que ser los dos, sí, perdón. Ahí está. Sí, falso. Y ya vimos por qué, ¿no? O sea, la A tiene un... Déjame regreso aquí. La A es un 97 y el 1 es un 49. Entonces, ahí está la respuesta. Tienen también, por ejemplo, pueden decir el 5 es menor que o igual que 5. Esto es verdadero y es muy diferente así yo pongo, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, 5 no es menor que 5. Son iguales. Y lo inverso funciona también. Bueno, voy a cambiar el número. 10 es mayor que igual 10. Entonces, estas son las maneras en las que se definen, ¿sí? Menor que igual, menor que, mayor que igual, menor que. Muy bien. Vamos a entrar ahora con control de flujo, ¿sí? Aquí ya vamos a empezar a controlar más o menos nuestro código, cómo funciona. El control de flujo son básicamente, es el condicional, sí, se le llama condicional, o al menos, bueno, este que vamos a ver es el condicional if, sí, porque hay varias maneras de controlar el flujo dentro de nuestro programa, ¿no? Y por control de flujo es tal cual, sí, cómo va a fluir, sí, nuestro programa, qué camino va a seguir. Nosotros podemos hacer que siga un camino u otro camino en función de ciertas decisiones que nosotros le vamos a hacer que tome. Entonces, condicional if. If, para los que saben inglés, sí, es la condición sí. Si haces esto, sí, va a pasar esto. Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo. Aquí le voy a preguntar, ingrese la temperatura del ambiente, ¿sí? Esto lo voy a convertir en un entero, si no me va a generar un error. Ahorita si quieren lo genero para que vean lo que pasa. Esto es lo que les decía que a veces es un error muy común. Y lo voy a guardar en la variable temperatura. Ahora, aquí estoy guardando en una variable, ¿sí? Esta cadena que dice es un buen día para salir a caminar. Aquí voy a poner una condición, ¿sí? Temperatura es mayor que 10 y esto lo voy a guardar aquí en condición. Entonces, condición me va a guardar verdadero o falso. Aquí, if condición, o sea, si la condición es verdadera, va a ser esto. Si es falso, va a ser esto. Ahí va otra vez. Cosas importantes aquí. Y déjenme lo desgloso. Antes de... Esta es la sintaxis del if. ¿Sí? Ahí está. Si se fijan, a diferencia de otros lenguajes, bueno, yo creo ya lo habían notado, ¿no? Hay otros lenguajes que siempre requieren un punto y coma al final, sí, puntos y coma que a veces nos sacan horas de nuestra vida buscándolas. Python no las tiene, si nunca habían programado, bueno, es bien padre porque no tienen que buscar puntos y comas, pero la desventaja, sí, es que aquí un espacio les puede generar un error de sintaxis. Python utiliza algo, o sea, se le llama indentación, sí, y de hecho no sé si alcancen a ver, son 4 puntitos aquí que indican 4 espacios. No es un tab. Ojo, si programan, probablemente aquí en Colab no falla, pero porque creo que está configurado. Pero si lo hacen, sí, en algún otro ambiente de programación y le ponen un tab, el tab no es lo mismo que un espacio, no representan el mismo símbolo, sí, que es aquí, sí, el tab, el espacio es el 32 y el tab no sé dónde está, pero es un símbolo completamente distinto, sí. Hay una manera de configurar su computadora para que el tab signifique 4 espacios y bueno, eso es otra cosa. Aquí en Colab no hay mucho problema, pero siempre sí pongan 1, 2, 3, 4. Entonces, el if les va a preguntar if
si aquí viene true, ¿sí? Aquí siempre tiene que terminar esta expresión en un booleano. Si es verdadero, va a ser todo lo que esté indentado. Aquí voy a poner muchas, ¿sí? C, D, E. Y luego voy a poner sin indentación. Si es verdadero, va a entrar aquí y luego termina aquí y se va, sigue el código, fíjense. A, B, C, D, E sin indentación. Si aquí va false, no va a entrar. Se brinca todo lo indentado, se lo va a brincar. Entonces, aquí nada más hay que poner estos dos puntos, cosa importante. Agua, sí, si yo hago aquí ese espacio, error, sí. No, esto es un error de indentación. Por eso les digo, la ventaja, sí, con los lenguajes donde hay punto y coma, es que el punto y coma significa que ahí se acabó la línea y no hay tanto problema con los espacios. Aquí, sí, se hacen esto, ay, perdón, hay errores de indentación, incluso si hacen eso, no. ¿Sí me explico? Porque aquí les dicen que esto pertenece al if y luego esto ya no, y luego aquí ya Python dice, ah, caray, ¿y esto qué, a quién pertenece? ¿A qué condicional? ¿O a qué ciclo? ¿O a qué función? Porque en todos estos tipos de situaciones es cuando utilizamos la indentación. Nos ayuda, sí, en el sentido de que se ve más bonito el código, más ordenado, pero no nada más es por eso. Hay veces en otros lenguajes que lo acomodamos por belleza, en este sí es necesidad para que pueda, es de sintaxis, sí, la situación. Ok, volviendo aquí al programa, me voy a ir por partes. Entonces, yo tengo aquí, me va a preguntar, sí, print, déjenme, type, temperatura, de hecho aquí le sopla el mismo lenguaje. Ahí. Espérenme. Ahí. Entonces ahí les va a preguntar, ingrese la temperatura del ambiente. Ustedes van a poner un número, ¿sí? Y aquí nada más, bueno, estoy imprimiendo para que vean que sí me lo está convirtiendo entero y pues bueno, es el número tal cual lo puse. Si ustedes quitan esto, van a entrar en conflicto, ¿sí? Y van a generar un error. Porque bueno, es un string. Sí, hasta aquí no hay problema, pero aquí cuando hagan la comparación, nosotros ya vimos, de hecho ya me pasó, que si ustedes comparan un string con un entero, les genera un error ahí de tipo, ¿sí? A menos que ustedes, o sea, bueno, pues si lo convierten, por ejemplo, y de hecho creo que no se puede porque no nomás es un carácter, tendría que ser nada más un carácter para poderlo convertir. Entonces, no, esto no se puede. Entonces, bueno, por eso está la conversión que es importante, ¿sí? Ya tenemos un tipo de dato entero. Ojo, si yo pongo aquí una letra que sea, no, ¿sí? O sea, va a tronar mi programa. Ahorita no me voy a clavar en cómo manejar este error. Hay una manera para evitar este error, poder preverlo. De hecho, es parte de lo que se trata, ¿sí? Siempre estar previendo estos errores porque, pues, cuando suceden son los famosos bugs, ¿no? O sea, va a fallar nuestro programa porque no previmos eso y no lo manejamos y a alguien se le ocurrió poner una letra donde va un número y ya tronó el código. Entonces, bueno, vamos ahí. Ahora, ¿por qué generé esta variable? Yo sé que no es la variable más corta, sí, ahorita aquí su compañero mencionaba que usaban también nombres de variables muy largas, pero bueno, esta variable es más corta que todo esto, entonces por eso es que lo hice, sí, para no ahorrar letras y no estar poniendo esto más adelante en el código. Sí, Gil, adelante. Ahorita que mencionaste lo de la indentación, en el Colab, ahorita que le di enter después que era la instrucción esta, que pusiste el booleano, te hace un me hizo un espaciamiento en el enter de 2. Entonces, ¿cómo es eso de que te hace indentación de 2 y en tu caso te apareció una indentación de 4? O sea, ¿cómo lo configuras o qué? Sí, aquí debe estar, mira, déjame ver si es aquí, aquí, sí, aquí. Aquí en el engrane, sí, enseguida de donde debe estar su foto de perfil, sí, aquí está en editor, indentación son 4 espacios, aquí le pueden cambiar a 2, sí,
Sí, se me hace que yo le cambié a 4 porque para mí es más legible con 4. Ok, gracias. Entonces sí, así lo pueden cambiar, incluso el tamaño de la letra y algunas cosas. De hecho, también le pueden cambiar que funcione con el GPU y todo eso. Bueno, pues para eso es el Colab Pro, ¿no? Pero ahorita no necesitamos nada de eso. Pero ya para aplicaciones como Machine Learning y todo eso, pues sí pueden disponer de esas herramientas. Muy bien. Entonces, bueno, esa fue la función, sí, de por qué guardé esta cadena en esta variable. O sea, podría ser una string, una cadena más larga, y pues bueno, esto no deja de ser más corto, aparte de que aquí me está diciendo tal cual hacer esto, sí, verdadero, sí, esa también es la función. Ahora, después voy a poner la función, de hecho, miren, nada más voy a imprimir aquí nada más para que vean, a ver si tienen duda de esto. Y aquí voy a imprimir la condición. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner un número, ahorita, no sé, estamos a 1 grado. ¿Sí? Entonces, aquí 1 grado es mayor que 10, falso. Entonces, si yo pongo 11, 11 es mayor que 10, sí. Y se guarda en esta variable. Siguiente paso. Vamos con esto. Bueno, de hecho ya es este. Siguiente paso. Entonces, aquí voy a poner, por ejemplo, 11. Nosotros sabemos que es verdadero, entonces aquí va un verdadero. Si es verdadero, entonces haz esto. Entonces, imprime lo que tiene guardado a hacer esto si verdadero, que es un buen día para salir a caminar. Entonces, me pregunta, me dice, es un buen día para salir a caminar, y luego ya abajo. Ahora es tiempo de desayunar. ¿Sí? Esto es para los que se levantan temprano a correr. No, pues estamos a -5. Ok. ¿Y por qué me dijo que es un buen día para salir a caminar? Ah, porque no le cambié aquí. Dije, pues que está loco, que no sabe que está frío. Ya, perdón. -5. Ahora es tiempo para desayunar. Sí, mejor desayunamos y nos quedamos ahí con un café, un chocolate, lo que acostumbren. Si ya, no, ¿saben qué? Pues está 11. Ahí creo. Sí, aquí sí, nos vamos a caminar. Sí. Entonces, esa es la manera más sencilla, así, de if, y así funciona. Ahora, probablemente algunos de ustedes ya se dieron cuenta. Esta no es la manera más compacta de hacerlo. Esto, sí, esta condición, y fíjense, ahí va, no es magia, ¿eh? Porque yo sé que puede ser. Lo voy a poner aquí en condición, lo voy a sustituir. Entonces, esto sale sobrando. Lo voy a comentar. Y funciona exactamente igual su código. Nada más me ahorran una línea. Yo pongo 1, ¿sí? Es tiempo de desayunar. Yo pongo un 20, ¿sí? Nos dice que vayamos a caminar. Entonces, aquí, sí, esta expresión, ¿sí? Finalmente se convierte, hace la comparación y finalmente se convierte en un valor booleano, que es un verdadero, o un falso, que es una literal. Entonces, normalmente van a estar manejando el if y el if así, ¿sí? Aquí es donde se pone la condición. Es muy raro, igual y en condiciones muy largas o algo puedan llegar a hacer esto, pero normalmente la condición la van a ver aquí. Entonces, manera en la que se hace el if, y luego va la condición, los 2 puntos, si verdadero, y continúa código. Esto no va a ejecutar, ¿eh? Nada más es como ¿cómo se llama? La sintaxis. Acuérdense, los 2 puntos, la indentación, que realmente son las partes claves. Hay otros lenguajes que les piden los paréntesis aquí. Aquí no. Los pueden poner, pero no los necesitan. Hasta ahí ¿cómo se llama? Con el if. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, aquí estoy guardando en la variable 1 Antonio. Si el tipo de la variable 1 es igual a str, ¿sí? Que es nosotros la habíamos visto como la función, ¿sí? Y bueno, aquí nada más estoy poniendo el tipo de dato y me dice, hola,
y en este caso concatena mi variable, lo que tiene la variable, y me dice hola Antonio. ¿Sí? Si hacen esto va a fallar, no se los va a tomar. ¿Sí? Tienen que declararla así. Entonces, porque de hecho, la única manera en la que entrara así les va a generar una string vacía, entonces sería la única manera, var 1 igual a una string vacía. No, ni siquiera así se las va a agarrar. Ah, pues es que es el tipo, sí, perdón. Tendría que ser sin el tipo. Sí, sí, aquí es en donde funcionaría. Sí, acuérdense que la función les genera por defecto la string vacía, entonces esta es la manera en que funcionaría así. Y aquí pues ustedes están comparando, sí, que les devuelva así nada más aquí. Voy a imprimir otra vez esto para que vean qué es lo que valor devuelve, la clase string, ¿sí? Entonces es lo que está ahí, comparando. Esto es para cuando ponen condiciones y quieren ver si, si sus tipos de datos si son de ese tipo de dato para poder hacer operaciones, ¿sí? Porque ustedes pueden traer, por ejemplo, un número var 1 igual a 5. Entonces, ¿saben qué? Quieren ver si es entero. Si es entero, sabes, si súmalo porque lo vas a sumar con 8. Y para que no falle, de otra manera, si fuera un string, pues no va a entrar ahí y no generan ese error. Entonces, para ese tipo de cosas también les puede servir. Otra situación que pueden hacer es, por ejemplo, aquí tengo otro nombre, ¿sí? En este caso Ana. Y voy a ver la longitud de mi cadena. Si es menor a 5, me dice, tienes un nombre con menos de 5 caracteres. Y aquí, pues de hecho, ustedes pudieran poner aquí input, ingresa tu nombre. Y, pues bueno, Andrés. No hace nada porque no tengo un nombre con menos de 5 caracteres, pero si se llama Juan, sí, funciona. ¿Qué otra cosa tenemos con if? El if no se queda ahí. También tenemos la parte contraria, que es el else. O sea, es el if, else. Si pasa esto, haz esto, de lo contrario. Entonces, eso significa el else. Entonces, en este caso, voy a continuar con mi programa de si nos levantamos en la mañana a hacer ejercicio, a caminar. Por ejemplo, aquí igual, voy a preguntar la temperatura, hago la conversión, hago la evaluación del if, esto es igual, nada más le agregué aquí, de hecho si se fijan aquí ya no lo guardé en una variable, aquí lo estoy imprimiendo directamente. Y aquí está el else, ¿sí? Que es de lo contrario. Entonces, si es mayor a 10, va a entrar en esta parte de la indentación. De lo contrario, va a entrar en esta otra indentación. No puede haber nada aquí, ¿sí? En medio. Si hago esto, es un error de sintaxis, ¿sí? El else tiene que estar seguido del if. Entonces va el if, que es el sí, de lo contrario, pegaditos. Obviamente puedo poner un enter aquí extra, ¿no? Pero van, si se fijan, van de la mano. Entonces ingreso la temperatura, yo le pongo 5, hace frío, puedes dormir otra media hora. Y ahora es tiempo de desayunar. Si yo pongo 20, ¿sí? La temperatura es mayor a 10 grados centígrados, es un buen día para salir a caminar. Okay. ¿Vamos bien? Parece que vamos bien. Muy bien. Anidamiento. Nosotros podemos anidar condiciones. Aquí un ejemplo. Ahí está. Es muy parecido, nada más le agregué ciertas cosas. Si se fijan, esta parte es la misma, ¿sí? Nada más me vuelve a hacer otra pregunta. Me siento motivado, entonces que le ponga el 1 si sí y 0 si no. Aquí probablemente es más difícil de leer, pero lo voy a ejecutar para que vean. Ingreso a la temperatura, 5.
¿Te sientes motivado? Sí, se fijan ahí ya los saltos de línea, ya aquí sí se ve muy claro. 1 es 0, 1 es sí y 0 es no. Obviamente aquí el programa, si ustedes meten cualquier otra cosa, va a fallar, sí, no tiene ese manejo y esa robustez el código, sí, es así sencillito. Entonces, si la temperatura es mayor a 10, me va a decir que es mayor a 10 centígrados y que es un buen día para salir a caminar. Sí, que es lo que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí le pico stop, voy a detener mi código para entrar primero en esa condición. Entonces le voy a poner que está a 15 grados centígrados. ¿Me siento motivado? Le voy a decir que no. Pero en este caso sí, pues no importa, ¿no? O sea, si ya está mayor, es un buen día para salir a caminar y salimos a caminar. De lo contrario, me va a decir que hace frío. Pero si yo estoy motivado, me va a decir, pero el gimnasio tiene una buena calefacción. Vamos. Si no estoy motivado, puedes dormir otra media hora. ¿Se fijan que este if y else está dentro, sí, ¿cómo se llama? De esta otra, del else, pues, y de hecho estoy viendo que no tiene ahí está, ya corregí la indentación. Fíjense cómo empieza así, aquí con los 4 espacios, y luego esto lleva otra indentación. Entonces, mientras ustedes vayan anidando if, else, se van yendo, sí, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Entonces, puedes poner if, else, los que quieran, ¿sí? Entonces, ir poniendo condiciones, 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 condiciones. Las inteligencias artificiales de hace muchos años en esto se basaban, en poner condiciones. Si pasa esto, haz esto. Si haces esto, es esto. Si haces esto, es esto. Sí, ya las de ahora sí, ya son modelos estadísticos, matemáticos y toman decisiones en base a eso. Pero anteriormente, pues así se programan. Adelante, Eric. Profesor, buenas tardes. Pregunto, en el if y en el else tiene tiene la misma condición. Por ejemplo, dice, si la temperatura es mayor o menor a 10, cualquiera sea la condición, tiene dos mensajes. Pero en ambas condiciones siempre aparece, ahora es tiempo de desayunar, en ambos casos. O sea, si es mayor o es menor, si se cumplen las dos condiciones, el texto de abajo aparece inclusive cuando pone la otra condicional, ¿verdad? Así es, porque lo pongo realmente para que ustedes vean que aquí continúa nuestro código. Aquí termina o sea, déjame lo pongo así. Esto ya no es parte de la condicional y aquí continúa el código. Sí, esta es la explicación. Realmente todo lo de else es hasta aquí, ¿sí? En todo lo demás, por eso están viendo ahora es tiempo de desayunar. Independientemente de si está frío o está caliente, al menos en este caso, en este ejemplo anterior, que es un poco más sencillo, pues nada más era, si salíamos a caminar o nos dormíamos otra media hora, pero obviamente aquí pues se ejecuta inmediatamente, ¿no? Pero pasa el tiempo y bueno, ya es hora de desayunar, ¿no? Pero esto se va a ejecutar independientemente de las condiciones. ¿Sí me expliqué? Ok. Claramente, gracias. Sí, de nada, Eric. Gil, adelante. Sí, por ejemplo, en este caso, si se cumple la condición, nomás te despliega, es un buen día para salir a caminar, más el último que dices que se sale del ciclo ese de condicionante. Pero cuando te dice else, ahí te da otras dos opciones, ¿no? En el primer caso, si cumples en el primer caso, no te da opciones, pero en el segundo caso sí te da opciones, ¿no? Así es. Sí, aquí Ok. me está dando dos opciones. Si hace frío, pero estoy motivado, ¿sí? Vamos al gimnasio, sí, o sea, todavía me está dando esa opción. Si no estoy motivado, pues finalmente me quedo dormido otra media hora. Ahora, Esto es lo que está haciendo el anidamiento. Ujú. ok, entonces si se cumple la condición en el primer if, ¿podrías tener ahí dos opciones? O sea, ¿cómo podrías ponerle dos opciones ahí si se cumple el primer caso? Por ejemplo, yo podría aquí poner otra condición, if, y lo voy a manejar igual con la motivación. If motivado, voy a poner un print. Mejor vamos a
correr. O bueno, voy a poner vamos a correr, ¿no? Bueno, sí, así mejor vamos a correr. Y le voy a poner un else, si no estás motivado, pues vamos caminando, que no hay prisa. ¿Sí me explico? No sé si se alcanza a ver ahí el ejemplo. Aquí estoy haciendo otro nivel de anidación dentro del if. Entonces vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, temperatura del ambiente aquí está a 15 grados. Estamos motivados. Le voy a decir que sí estamos motivados. Y la temperatura es mayor a 10 grados centígrados. Es un buen día para caminar. Mejor vamos a correr. ¿Sí? O sea, como estoy motivado y está calentito, vamos a correr. Y luego y aquí y aquí para que no se haga mucho relajo, voy a poner nada más. ¿Sí? Entonces ahorita ya se va a ver eso, pero es ese condicional y aquí está el otro. ¿Sí respondí tu pregunta, Gil? Sí, entonces pues aquí básicamente el if else da dos opciones, pero aún puedes anidar dentro del if y dentro del else, ¿no? Así es. Todas las veces que tú quieras, no hay ninguna Digo, limitación. considerando que nada más conozcamos esta herramienta o la función de if else, claro que hay otras opciones mucho más sencillas, ¿no? Sí, simplifican el código, pero sí, hasta ahorita todo esto. Ujú. Ok. Entonces creo que ya no hay dudas, ¿verdad? Porque ya los dos ya, ok, muy bien. Entonces sí, son esas dos condiciones. Y si se fijan, el else nada más tiene los dos puntos, ¿sí? El de lo contrario no lleva ninguna condición. Siempre es, si no pasa lo del if, todo lo demás, ¿sí? Va a ser el de lo contrario. Juan, adelante. Hola, igual si no se me escucha bien, mi duda está en el chat. Mi pregunta es si se pueden poner o de qué manera se pueden poner múltiples condiciones dentro de la ecuación. Por ejemplo, si la temperatura es mayor que 10 y estás motivado. Ok, ahí voy para eso. Ahorita ahí voy para allá. Dame chance. Sí, ahí voy a eso. Eric, ¿dejaste la manita arriba o tienes otra duda? Creo que se quedó arriba. Déjeme la quito. Sí, se quedó arriba. Disculpe. Sí, Ahí no, está. está bien, está bien. Hay disculpas si a veces me tardo en ver el chat, Juan. A veces me es más fácil ver las manitas, pero sí, a veces sí cambio aquí la pantalla. Pero, este... ok, ya como ya lo comentaron, sí, hay maneras, sí, más sencillas o bueno, pues sí, simplifican esta cuestión, ¿sí? Y es el condicional el if, que es el else if. En otros lenguajes es else if. Aquí lo pueden escribir como elif. ¿Sí? Ahí los de Python se pusieron simples y lo pueden escribir como elif, que es el else if. De lo contrario, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener una condición, el si pasa esto, de lo contrario sí, otra condición, y pueden meter 1000 de lo contrario sí, y hasta el final el de lo contrario. Ahora, tanto el else como el else if, o sea, el de lo contrario sí, siempre son opcionales. El que obviamente, pues esa fuerza es el if. Si van a poner un if es por algo. Ahí va un ejemplo. Ingresa la temperatura del ambiente, si es mayor a 10, igual, salimos a caminar. De lo contrario, sí, el if, si la temperatura es mayor que 0, hace frío, pero el gimnasio tiene una buena calefacción. Ok, vamos. El if, si la temperatura es menor a -10, está helando, mejor prepárate un buen chocolate caliente. De lo contrario, hace frío, puedes dormir otra media hora. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí ya hay varias condiciones. Todavía no entro en la pregunta que hizo Juan, ahorita voy a entrar más adelante, pero ya no necesito estar anidando, sí, condiciones como lo hacía arriba. O sea, ya es aquí. Si yo pongo, por ejemplo, si yo pongo 15, pues bueno, es esta opción, ¿sí? Si yo pongo una temperatura, por ejemplo, 8, me va a decir que vayamos al gimnasio, que es esta segunda condición. Si yo pongo -5, pues me va a decir que me quede dormido, ¿sí? Sin embargo, si yo pongo -11,
va a decir pues que está haciendo un chorro de frío y mejor nos hacemos un chocolate caliente, ¿sí? Y luego ya nos regresamos a dormir. Entonces son ya esas tres condiciones, si se fijan: if, condición, dos puntitos, indentación; elif, espacio, condición, dos puntitos, la indentación. De hecho aquí también tenían la indentación doble, antes así también la tenía. Y aquí sí, pues están todas las otras condiciones, ¿sí? Si se fijan, o sea, nada más una condición es verdadera, sí, aunque dos condiciones sean verdaderas, nada más va a evaluar una. ¿Por qué? Si yo pongo, por ejemplo, 15. 15 es mayor que 10 y mayor que 0. Todos estamos de acuerdo. Pero lo primero que evalúa es este. Entonces, como esta es la primera que me dice que es verdadero, nada más se queda en esta y se brinca, ¿sí? Ya no evalúa esta otra. Esto significa, ¿sí?, que si ustedes lo hacen al revés, por ejemplo, voy a copiar este código. Ahí voy con las manitas, ¿eh? Así las estoy viendo, ahí voy. Si ustedes hacen lo inverso, ahí, voy a cambiar, este va a ser ahora el if, este va a ser el if, nomás que tengo que cambiar el orden. Sí, no pueden empezar con un elif, tienen que empezar con un if. Si ustedes hacen esto, nunca van a entrar a esta condición. Fíjense, yo puedo poner 1, ¿sí? 1 es mayor que 0, sí. Entonces, pues me dice que el gimnasio y que hay buena calefacción. Yo puedo poner 50 grados centígrados y me va a seguir diciendo que vaya al gimnasio. Aguas con esto, ¿sí? Este tipo de error se llaman errores lógicos, ¿sí? No son errores de sintaxis, que son como los de ortografía, no son errores en tiempo de ejecución, que son como algunos que ya hemos visto, que es cuando, por ejemplo, quiero un error de ejecución, por ejemplo, un 5 más 5, ese es un error en tiempo de ejecución. Si se fijan, si compila el código, bueno, no compila porque no es compilado, si lo empieza a ejecutar, sí se imprime aquí, pero aquí es donde se detiene. Esto es en tiempo de ejecución. Este es un error lógico. ¿Por qué lógico? Porque aquí nos falló el coco, ¿sí? No lo pusimos como tiene que ser para que haga lo que queremos que haga, ¿sí? De eso se trata la programación, de decirle a la computadora que haga lo que nosotros queremos que haga. La computadora no se equivoca, nosotros somos los que nos equivocamos. Entonces, a ver, adelante, Eric, tienes la mano ahí levantada. Sí, Eric. Discúlpeme, algo está pasando con mi computadora. Ok, sí. Ya te muteaste otra vez, Eric. Te escuchamos y luego ya. Sí, aún sigue la mano levantada. Sí, ahí está la mano levantada. Ah, ¿no la puede bajar? Ah, ya vi cómo. No. Sí, sí sé cómo, pero me faltaba presionar el control. Solo presioné el Shift K y no. Ok. Gracias. Sí, de nada. Gil, adelante. Entonces, por ejemplo, en este que utilizaste, el if, si pensamos en código C, ¿es el equivalente a case? No, es más bien, bueno, es que creo que en C también hay else if, ¿no? Si no me equivoco. Sí, tienes Sí. self-if para hacer eso. Más bien Nada más que no se llama el if. sí, realmente es igual al else if. El case es diferente, sí, de hecho el case no existe en Python. Si te fijas, el case necesita un break, y las condiciones no pueden ser tan complejas como pueden ser en un if y en un elif. Entonces realmente el elif es como un else if. De hecho, creo que sí lo puedes poner como else if y sí funciona. No, no funciona. Tiene que ser elif. Nada más así funciona. Ok, gracias. Ujú. Sí, de nada. Edgardo, adelante. Nomás es un caso de coco. En el caso contrario, de menos 10 a menos 20 no importa porque menos 10 es mayor que menos 20, ¿no? Así es. Ujú. Ok.
Sí, en este caso sí, aquí no nos afecta, no hay un error lógico aquí. Muy bien. Y sí, miren, aquí yo puedo poner menos 50 y pues bueno, siempre se va a ir aquí a lo contrario. Muy bien. Bueno, las precauciones ya los vimos. Tenemos que tener cuidado con cómo acomodamos las condiciones. Y otra cosa que pueden hacer es que pueden manejar, dependiendo de lo que estén haciendo, varios condicionales separados. ¿A qué me refiero con eso? O sea, yo puedo poner aquí dos if. En vez de poner elifs, puedo poner ifs. La diferencia es que si este es verdadero, pues me va a volver a preguntar. Y, por ejemplo, aquí, temperatura del ambiente. Voy a poner que son 50 grados. Si se fijan, ejecuta esta parte del código, este if, y también, sí, hace calor, vístete ligero. Y bueno, no entra en el if de este if, en el else de este if. Aquí, si se fijan, pueden ver un if que no tiene else, no hay ningún problema. Y este código, este ejemplo, es la comparación de este código que tiene el error de lógica que ya les mencioné. Aquí sí es un if y un elif. Entonces, si yo pongo el mismo valor 50, nada más me ejecuta cuando es mayor a 10, porque como ya esto fue verdadero, ya me ignora, ¿sí?, todas las otras demás condiciones. Entonces, para resolver ese tipo de situaciones, si ustedes quieren que evalúe las dos condiciones, o tienen que ponerlas separadas, ¿sí? O si es cuestión nada más de orden, pues bueno, ponerlas en el orden correcto. Depende de qué quieren que haga su programa. ¿Qué más? Ok, ya voy a entrar ahora sí con lo que me preguntaba Juan, si mal no recuerdo. Podemos hacer condiciones más complejas y para eso se usan los operadores lógicos. Igual, los que ya vienen de electrónica o están estudiando electrónica, debería ser más sencillo entender esto porque mal que bien ya lo vieron y si no lo van a ver, ¿sí? Lo que vienen siendo, se conocen como compuertas lógicas, las AND, las OR, las XOR, algo parecido pasa aquí. El primero que vamos a ver es la conjunción AND, o el AND, ¿sí? Para no complicar la vida, AND, ¿sí? AND en español es y. Voy a imponer aquí la tabla de verdad. Ahorita les explico qué es la tabla de verdad. Básicamente, sí, el AND es poner dos condiciones, sí. Es como, por ejemplo, decir, si me pagan el viernes y cambian el semáforo, ahora que estamos con las cuestiones de los 1000 colores del semáforo, voy al cine. ¿Sí me explico? Se tienen que cumplir las dos condiciones para que yo haga o para que termine en verdadero. Si me pagan and y cambian el semáforo a amarillo verde, voy al cine. Si me pagan y no cambiaron el semáforo, entonces no voy a ir al cine. Entonces, véanlo aquí en la tabla de verdad, por eso se le llama tabla de verdad. Me pagaron, cambiaron el semáforo. Me pagaron, no cambiaron el semáforo. Aquí no me pagaron, pero sí cambiaron el semáforo. Y aquí ni me pagaron ni cambiaron el semáforo. Entonces, en la única condición que voy a salir de mi casa es aquí en true. En estas tres, perdón, son false. Este es el and. Voy a poner un ejemplo. Aquí. Que ya es era algo de lo que preguntaba su compañero, ¿sí? Y de hecho, si se fijan, ya no sigo sin necesitar los paréntesis. Fíjense, esto es lo mismo, ¿sí? Nada más aquí esta es la condición. Si la temperatura es mayor a 10 y la temperatura es menor o igual a 20, la temperatura está excelente, es un buen día para salir a caminar. De lo contrario, si la temperatura es mayor a 20, hace calor, así que vístete ligero. Y de lo contrario, pues hace frío, ¿sí? Nos quedamos dormidos. Entonces, vamos a ver. Entonces, esta operador AND ya me ayuda, ¿sí?, a poner dos límites, ya no nada más, si es mayor
y luego anteriormente hubiéramos tenido que anidar, ¿sí? Hubiera tenido que poner if temperatura es mayor a 10, y luego aquí adentro, if temperatura es menor o igual a 20, y entonces si se fijan, ¿cómo me estoy ahorrando la anidación? Y entonces ya podría poner esto, aquí sí, y luego ya tendría que poner esto. Este código que acabo de poner abajo hace lo mismo que el de arriba, solo que aquí me estoy ahorrando una indentación, porque también estar poniendo muchas indentaciones van a llegar a un punto que ya no lo van a alcanzar a ver aquí en la pantalla, y también eso no es una buena técnica de programación. Creo que la restricción más o menos son, creo que 80, 90 caracteres para escribir buen código y tenerlo ahí bien formateado. Entonces, eso es lo que nos estamos ahorrando. Aquí voy a poner, por ejemplo, voy a poner 50 grados, me dice que hace calor, que vista ligera, entré en esta condición. Si yo pongo un valor menor a 10, me dice que hace frío, pero si yo pongo, por ejemplo, 15, me dice que la temperatura está excelente, que es este rango. Incluso, por ejemplo, si yo pongo 20, sí, me dice que está excelente. Por eso puse el menor que o igual, porque si yo quito el igual y yo pongo 20, a ver si adivinan qué va a hacer. Me va a decir que hace frío. ¿Por qué? Porque 20 ni es menor que 20 ni es mayor que 20. 20 es 20. Entonces, aquí, sí, o lo ponen aquí o lo ponen acá. Entonces, aguas. A veces ese también sería un error lógico, no ponerlo aquí y 20 grados. Ah, caray, hace frío. Imagínense. Pues no hace nada de frío. Entonces, bueno, esto es parte, sí, de la respuesta aquí. Pregunta de su compañero. Ahora, no nada más hay ese operador, también está el OR, que es el O. Y déjenme, les pongo la tabla de verdad. Ok. Sí, si se fijan, funciona diferente. Aquí podríamos poner el ejemplo, ahora que andamos pandémicos. Por ejemplo, creo que son algunas regulaciones de las que hay ahora en los aviones. Si me pusieron la vacuna o traigo la prueba, me dejan subirme al avión, ¿sí? Porque hasta donde sea en algunos países no piden las dos, ¿no? Ay, perdón. Entonces, traigo la vacuna y traigo la prueba, que bueno, trae las dos, usted pasa. Trae la vacuna, usted pasa. O sea, trae la vacuna y no se hizo la prueba, pasa de todos modos. No trae la vacuna, pero trae la prueba y no trae coronavirus, obviamente pasa. No trae ninguna de las dos, no pasa. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra tabla de verdad, fíjense. Aquí con que una sea verdadera, va a ser verdadera. Es totalmente diferente a la otra. La otra, las dos tenían que ser verdaderas para ser verdadera. Véanlo como una multiplicación y una suma, ¿sí? El OR es aquí se lo voy a poner, es como una suma, y el AND es como una multiplicación. ¿Por qué? Si ustedes multiplican 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 1, y 0 por 0 pues es 0. Y aquí el 1, aunque la suma no da, si lo hacen en binario, 1 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1 y 0 más 0 es 0. ¿Sí? Una manera de acordarse del OR y ¿cómo se llama? Y el AND. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplito básico. 5 es menor que 8 o 2 mayor que 5. A ver, piénsenle ahí qué va a dar. 1, 2, 3, ¡pum! Verdadero. ¿Por qué? 5 es menor que 8, sí. De hecho, ya ni siquiera evalúa esto. Python ignora por completo la segunda evaluación. En cuanto ya sabe que es verdadero. ¿Por qué? Porque sabe que si la otra es verdadera, pues, ¿cómo se llama? No, pues no tiene ni caso, ¿sí me explico? De hecho, no sé si pudieran poner así. ¿Se fijan? Este es un error de sintaxis. Digo, en tiempo de ejecución, no de sintaxis. Si fuera de sintaxis, no me dejaría ejecutarlo. Si yo hago esto aquí, sí, truena. Un error en tiempo de ejecución. Esto es un error en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque falla cuando se está ejecutando el código, que son los ejemplos que le he puesto. De hecho, por eso les pongo el print para que vean que sí empezó a correr.
¿sí? Si empieza a correr y luego ya truena. Aquí ni siquiera, nunca entra esta condición. ¿Por qué? Porque aquí ya es verdadero. Entonces, pues el programa es inteligente, es eficiente y dice, pues si ya sé que este es verdadero, no me importa la otra. Si ya trae la vacuna, que checo si se hizo la prueba. Es un ejemplo, ¿no? Si esta condición fuera falso, sería diferente. Yo pongo aquí 10, ahí sí va a fallar. ¿Por qué? Está diciendo, no trae la vacuna, a ver, muéstrame su prueba. Y pues ahí ya, si no lo trae, pues bueno, no lo van a dejar pasar. Va. Este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí la única condición que cambia, aquí otra vez es si estoy motivado o no. Si la temperatura es mayor a 10 o estoy motivado, yo voy ¿cómo se llama? A salir a caminar, independientemente. Aquí nada más le estoy agregando otra condición, pues nada más para imprimir que esa es la actitud, ¿no? Cuando estoy motivado. Entonces, temperatura del ambiente, voy a decir que está a menos 50, ¿sí? Pero yo estoy bien motivado y me imprime. Esa es la actitud y es un buen día para salir a caminar. Si sigue a menos 50, no, perdón. Sí, si está a menos 50 y no estoy motivado, pues bueno, hace frío, ¿sí? Si está a 20 grados y no estoy motivado, es un buen día para caminar. Entonces, pues bueno, con que una de estas dos se cumpla, yo voy a ir a caminar. Sí, al final, como a las 11 lo capeamos. Por último, tenemos ahí el operador de negación, que es el not. Y pues bueno, ese es un poco intuitivo, ¿sí? O sea, si yo pongo not false, sí, cambia, sí. Si es falso, lo cambia a verdadero, si es verdadero, lo cambia a falso. Entonces, en algunos casos, normalmente no solemos ni hablar ni manejarnos con lógica negativa, pero en algunos casos es necesario. Pero todos los ejemplos que hemos visto los pueden aplicar con lógica negativa y pues en vez de menor que va a ser mayor que y cambia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo que si la temperatura no es menor que 10, ¿sí? Pues obviamente es mayor que 10, entonces vamos a caminar. O sea, si yo pongo que la temperatura son 20, la temperatura es mayor a 10 grados centígrados. ¿Por qué? Me dice, temperatura es menor o igual a 10, falso. Not, contrario, verdadero. Pum, entra. Cosa contraria, menos 10, tiempo de desayunar. Así funcionan. Y esos son básicamente todos los operadores, ¿cómo se llaman? Lógicos. Obviamente se pueden hacer algunas combinaciones interesantes para los que saben un poquito de electrónica. Está la compuerta NAND, está la XOR, la XNOR. Son combinaciones diferentes. Las vamos a ver un poquito nada más que en otro tema, sí, ya que no se usan mucho en este tipo de condiciones, pero las pueden llegar a generar son diferentes combinaciones. Por ejemplo, aquí voy a poner, sí, algunas equivalencias entre, si se fijan, una está hecha con ORs y otra está hecha con ANDs. Cuando están haciendo ya muchas comparaciones o muchos usos de AND y NOT, sí necesitan poner los paréntesis para que Python sepa en qué orden, ¿sí? Estar haciendo. Acuérdense que todo aquí tiene un orden de operadores y cómo va convirtiendo esas expresiones, ¿sí? En las valores de las literales. Entonces, aquí hice una manera para que ustedes puedan ver cómo con con el AND y el NOT puedo generar los mismos resultados que con el OR y el NOT. Si se fijan nada más aquí, primero hago el AND y luego lo niego. Aquí hago primero los niego y luego, sí, el OR. Entonces ustedes aquí nada más pueden cambiar, por ejemplo, aquí los dos son verdaderos, aquí los dos, uno es verdadero, otro es falso, aquí los dos son falsos. Entonces nada más es para que vean que
o sea, es una comparación de que si los dos son iguales y si son iguales, ¿sí? O sea, siempre les doy a imprimir verdadero. Nada más es para que pueden jugar con esto, lo pueden también masticar un poquito ya en su tiempo que estén estudiando. Y eso sería con los operadores lógicos. Ahora, el último tipo de dato simple, y es un tipo de dato que, al menos lo que he leído, no debería existir. El non. Este tipo de dato es un tipo de dato, significa que no hay nada. En algunos es el void de famoso, el null, que genera muchos problemas en la programación. ¿Por qué? Porque a veces se le llama, se quedan colgadas las variables con un valor nulo y falla nuestro programa. Hay lenguajes, por ejemplo Rust, no sé si lo conozcan, que presume, me tocó trabajar con él, language, sí, porque si no busco otras cosas. Sí, este es el lenguaje que precisamente esto persiguen, ¿no? Es parecido a C, en el sentido que es un lenguaje compilado, eh, tiene protección de los tipos y todo esto, y es muy eficiente y protege precisamente en Rust. No puede uno dejar una variable con un valor nulo, ¿sí? Luego te dice que no puedes hacer esto. Aquí sí se puede, y pues bueno, ya se van a topar con las problemáticas, sino de dejar variables con un valor nulo. Por ejemplo, yo puedo poner var null es igual a non, ¿sí? Esta es una palabra reservada también, non, si se fijan cambia el color. Puedo imprimir var null, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? De hecho pueden imprimir también el tipo. Recuerden que aquí en Python todo es un objeto, por eso dice que es una clase. Si no lo entienden ahorita, lo entenderán algún día, o sea, pronto. Y es del tipo nulo. Obviamente no puede participar en ninguna expresión. Si nosotros hacemos non más 2, no funciona. No lo pueden multiplicar, no nada, no, es un valor nulo. Ahora, ojo, nada y cero no es lo mismo. Ni non es igual que cero, ni non es igual que un string vacío. Sí, Gil, adelante. Entonces, bueno, como lo mencionas, en este caso que tenemos el non, ¿en qué casos lo has usado o para qué propósitos existe? Más que en qué los usas, más bien a veces las funciones te lo regresan. Sí, algunas no hemos entrado en funciones, pero bueno, ya hemos hablado las funciones. Por ejemplo, a ver, déjenme ver si lo puedo comprobar aquí. También no lo, esto es cero. Miren, por ejemplo, print. Voy a guardar aquí y voy aquí a poner var. A ver, déjame ver. Type. Print es una función que no devuelve nada, ¿sí? Hace algo, no devuelve nada. De hecho, por eso nosotros, bueno, es difícil verlo con print porque la función de print es imprimir en pantalla. Pero si te fijas, a diferencia de cuando imprimimos, por ejemplo, aquí voy a imprimir un 9. No, perdón. Cuando ponemos una expresión, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí me imprime el false. No, o sea, nada más imprime pues lo que le pedimos que imprime y no me devuelve otra cosita, ¿sí? Porque no es una expresión, es una sentencia, print es una sentencia, y es porque no devuelve ningún valor. Si te fijas lo que estoy haciendo aquí, no sé si me estoy explicando, pero todas las funciones, absolutamente todas, devuelven algo, aunque devuelvan nada, ¿sí? Print no devuelve nada. Entonces, por eso es que existe este tipo de dato, aunque no debe, o sea, por eso es que Rust eso presume y eso alega, ¿no? Que es algo que no debería de existir. Sin embargo, por la manera en la que están programados los lenguajes y por cómo se hizo desde hace mucho, y al menos el artículo que me tocó leer fue de la persona que programó el valor nulo en C, dijo que si no lo hubiera hecho y que fue por cuestión de, pues en ese momento, de que no lo pensó bien o flojera, llamen lo que quieran, se generan muchos de esos tipos
de errores porque todas las funciones tienen que devolver un valor. Sin embargo, hay funciones que no necesitan devolver un valor, perdón. Sí, Entonces, digamos que por cómo se generó o por la razón de su existencia, nada más tendrías que tener cuidado en esos casos de que no haya una variable que esté condicionada a una función que adquiera un valor nulo por la propia función y valides ese dato para que no te vaya a dar ese problema y de un error de ejecución. así es. Okay. Así es, tenemos que estar validando, sí, siempre. Y con Python y todos los lenguajes que son así dinámicos, que las variables pueden cambiar de enteros a strings y luego a listas que no las hemos visto, a tuplas o a otros tipos de datos, siempre tenemos que estar validando qué tipo de dato es porque precisamente nos generan ese tipo de errores, sí, y pues truena el programa, o sea, nos genera ese error. Y más con el non. Pero Bueno, sí, ya por último, entonces significa que en este caso los que no tengan como ese lenguaje que mencionaste, que no tiene ese valor nulo, no requiere ese tipo de validación es y te que reduce código. el problema es que en cuanto lo quieres compilar, él te dice que estás generando un valor nulo, entonces no te deja compilar el código. Cosa que en C sí te deja, ¿sí? Hay veces que tú no lo alcanzas a ver y se quedan esas variables colgadas. Entonces, a pesar de que C es un lenguaje que bastante fuerte en esa cuestión, pero todavía te lo permite, Rust no te permite eso Ok, entonces lo vas a cachar desde la compilación, ok. desde la compilación. Así es. Sí, Eric. Profe, una pregunta, quizás lo vamos a ver más adelante, pero me gustaría preguntar, ¿con qué tipos de tarjetas interactúa Python? Por Ah, ejemplo, si yo quisiera hacer una función básica de ciertas condiciones que hemos visto, pero no solamente hacerlos aquí de forma virtual, sino llevarlo a hacer un on-off o algo en un foco, por decir, que es lo más simple. ¿Qué tipo de tarjeta podría utilizar? De las que conozco educativas es esta, Microbit. No sé si, mira, aquí está Python. Esta es la que conozco así. No sé si Arduino ya tenga ya alguna librería o algo que funcione, porque, por ejemplo, los robots que he visto que funcionan con eso son los Sphero. Los Sphero ya se programan en Python. El Sphero, por ejemplo, está el Sphero, el rover. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, aquí no. Y es compatible ¿cómo se llama? Con Arduino. No sé si alguien haya usado Arduino y no sepa decir si ya el Sphero RBR, funciona con Python y les digo, tiene compatibilidad con Arduino y algunas cosas de esas. Entonces no sé si ya exista así la librería con Arduino, probablemente sí, que soporte eso, pero así de entrada, Microbit. Ok, esa me puede ayudar a hacer funciones básicas. ¿Funciones qué, perdón? Funciones, condiciones básicas, encender, apagar un foco que es falso verdadero. Sí, con cuestiones sí ya de hardware, o sea, ya hacer un poquito algo electrónico o algo así, esto es lo que te puede ayudar. Ajá, sí. Okay. Y digo, una pregunta un poquillo quizás más avanzada sería, si yo quisiera conectarme a Bluetooth, meter Python y apagar las luces de mi casa, por decirlo. ¿Hay alguna otra tarjeta que te recomiendo? Tendría que investigar, la verdad no estoy seguro. Debe de haber, sí, debe de haber algo que funcione te digo, no sé si, a ver, por aquí podemos buscar Arduino y Python. Si Arduino funciona con Python, ya con eso, sí, mira aquí Arduino con Python, ¿cómo iniciar? Ya con esto aquí está la respuesta. Si Arduino funciona con Python, yo sé que con Arduino sí lo puedes hacer, entonces sí podrías implementar ahí algo con Arduino y conectar ahí por Bluetooth. Ok, Ah, pero ya no necesitaría otro tipo de comunicación, o sea, es directamente con Arduino. Arduino sí lo he manejado ligeramente, no mucho, pero
O sea, ya tendría que, o sea, sí soporta el lenguaje de Python. Ajá, incluso también la andaba olvidando. El Raspberry también te puede servir mucho. En ese también, pues Raspberry funciona en Linux. Entonces, el Raspberry te puede servir mucho para eso. De hecho, Raspberry te puede servir más porque pues ya trae el Wi-Fi. Porque te iba a decir, de hecho, lo puedes conectar directamente desde la computadora. Porque la computadora la conectas a la red del Wi-Fi. Si los focos son de los inteligentes, ya nada más es buscar la librería, que la desconozco, que sea compatible con todo esto del IoT, pero si no, si quieres tener tu servidorcito, por llamarlo así, o tu mini computadora, puedes comprar un Raspberry, le instalas Python, le cargas tu script, tu programa, y con eso puedes hacer eso. Perfecto, gracias. Sí, de nada, Eric. Eh, pues chavos, ya nos dio la hora, aquí le vamos a dejar, nos quedamos aquí de hecho, pues terminamos ahí el tema, voy a resolver ahí preguntas para quien quiera, de ahí en más, muchas gracias por asistir a la clase, nos vemos el sábado de 11 a 1, sí, vamos a estar revisando ahí el curso para que dudas de lo que han visto, vamos a resolver 2 examencitos para ir avanzando con eso un poco. Y pues bueno, les digo, ya de la clase es todo. Eric, ¿todavía tienes otra duda o no bajaste la mano? Sorry, me volvió a pasar lo mismo, discúlpeme. Ok, está bien, no, yo aquí la bajo, es que la verdad pregunto porque igual y la vuelves a levantar y no me... No tengo el hábito es mi primera vez que tomo clases ¿cómo se llama? Virtual. Sí, en esta plataforma. Normalmente solo desactivo el micrófono y considero que ya estoy fuera, pero no. Gracias. No, está bien, sí, sí, de nada. Tenía Edgardo, adelante. El sábado probablemente no voy a asistir. Ok, no hay problema. La ventaja es que se graba. Yo sé que el sábado va a ser más complicado para algunos, pero bueno, tienen la grabación y pues nada más no se me queden atrás. Otra pregunta, profe, pero era fuera del curso de Python. Sí, adelante ya. ¿Usted es uno de los profesores de innovación de Microsoft TechSpark? No. Ah, ok. Esa era una duda. Sí, no estoy ahí relacionado con eso. Este, bueno, pues bueno, si ya no hay más, si ya no hay más preguntas, ¿verdad? Edgardo, fuiste tú el que preguntaste, ¿verdad? Sí, ok. Si ya están en el curso de NetaCat, si ya no tienen ninguna duda, pues fue un gusto tenerlos el día de hoy. Sigan asistiendo y nos vemos el sábado y si no, nos vemos hasta el siguiente. Ah, ahí está Zuleima, perdón. Adelante. Perdón por no checar el chat tan rápido. Adelante. No sé si todavía está ahí. Zuleima. Igual ya se me fue. Ya se fue. No, si estás aquí, ¿no? Ahí me puso en el chat que tenía una duda. ¿Puedo instalar Python en la PC teniendo Java? Sí, no creo que tengas ningún problema. Para los que no sepan cómo instalar Python, la mayoría creo que está en Windows. Python, nada más así. Se ponen aquí en la página de Python y ya. Aquí en descargar y descargan el ejecutable y se instala como cualquier programa normal. Hay una cuestión nada más, sí, porque sí les puede fallar. Install Python, sí les voy a pasar porque si no le dan a esa palmita, no se les va a instalar y van a batallar. Tienen que darle aquí, esa palomita, cuando les pregunta que agregue a Python al path, que es el camino, le tienen que dar ahí a la palomita. Si no le dan a la palomita, no se les va, ahí les paso el video de todos modos por si lo quieren instalar en la compu y jugar con él. Sale. Entonces, si no hay... Sí, así es, Gerson. Gracias. Entonces, bueno, si ya no hay más preguntas,
Y si hay, pues las publican ahí en el canal de dudas. Nos vemos la próxima clase y que tengan muy buena noche. Gracias, profe. Sí, nos vemos.